Yo tengo una pregunta. ¿Alguien ha pasado por un mal tiempo? A ver, levántame tu mano como señal. Muy bien, antes de empezar con el mensaje, quiero platicarte algo que el Señor hizo esta semana. Mientras que el domingo pasado, después de haber compartido, llegamos a casa y yo empecé a orar por la palabra de este día. Y el Señor no me hablaba. Y no me hablaba, y no me hablaba, y no me hablaba. Y yo preguntaba, ¿qué pasa? Y de repente, diga conmigo, de repente, me confrontó el Señor. Y eso fue lo que ministramos mientras el tiempo de la alabanza. Y es que muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios. ¿Alguien aquí quiere escuchar la voz de Dios? Y le pedimos, háblame. Te quiero oír, Señor. Y de repente el Señor me dijo, ¿para qué quieres que te hable si no me obedeces? Yo te pregunto, ¿para qué queremos oír al Señor si no lo obedecemos? Es horrible cuando tú le pides algo al Señor y no lo hace, pero es más terrible cuando el Señor te pide algo y no lo haces. ¿Estás conmigo? Y el Señor me hizo entender algo. Tu espíritu está dispuesto a obedecerme, pero tu alma no quiere. Y yo te pregunto a ti, familia, ¿tu alma querrá obedecer a Dios? Escudriña tú mismo tu corazón. ¿Tu alma verdaderamente querrá escuchar a Dios? Obedecer lo que Dios hace, lo que Dios dice. Y después de que el Señor me confrontó, me dio una palabra para compartírtela este día. Y por eso comencé este tiempo preguntándote si alguno había tenido algún mal tiempo. Porque le he puesto como mensaje, mi peor tiempo es el mejor tiempo. Diga conmigo, mi peor tiempo es el mejor tiempo. Y quiero pedirte que me acompañes en tu Biblia al libro de Lucas, capítulo 8, verso 22. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 22. Pero antes de leer el mensaje que el Señor ha dispuesto, yo quiero que oremos. ¿Qué te parece? ¿Me ayudas orando? Padre bueno, he aquí tus siervos. Tú los has traído, Señor, no para que hable a su alma, sino para que tu palabra sea depositada en su espíritu. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesucristo, usa mis labios. Danos oídos para oír. Que esta atmósfera sea completamente cambiada y que tu presencia abunde, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Mira lo que dice la Escritura, Lucas 8, verso 22. Aconteció un día, digan conmigo, un día, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez Dios te echó una promesa? Una, no muchas, una. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? ¿Cuántos han leído su Biblia y han marcado, esto es para mí?
en el momento en el que tú subrayaste esa palabra, el Señor te dijo, pasemos al otro lado. Mira lo que continúa la Escritura. Y partieron, es decir, el Señor te dio una promesa y comenzaste a caminar. Comenzaste a creer. Y mira lo que sucede en el ínter, mientras el Señor dio la palabra y se cumplió. Mira lo que dice la palabra. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Oye, ¿no te ha pasado como que estás desesperado que el Señor haga algo y Dios, ¿dónde estás? No me escuchas, Señor. Estoy clamando por tu misericordia y tal parece que las cosas se ponen difíciles. Tal parece que te estoy pidiendo algo y se cierran los cielos, los pisos no dan fruto, mis hijos se enchabucan y hasta el loro no canta. ¿No te ha pasado? Eso es lo que les está pasando a los discípulos en ese momento. Y continúa la Escritura. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? Pero ahora cambio la pregunta. ¿Cuántos tienen una promesa no cumplida de Dios? Levántame tu mano. Solo una persona, solo dos. Los demás o no leen su Biblia o no les interesa. ¿Cuántos tienen una promesa no cumplida de parte de Dios? Digan conmigo, esta palabra va a edificar mi espíritu. Y continúa la palabra, y vino la tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraba, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y en el 25, nada más voy a leer la primera parte, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Sabes, yo un día le preguntaba al Señor, ¿por qué está expresando dónde está vuestra fe? ¿Que no se supone que tú, Jesús, vas en mi barca y tú vas a actuar a mi favor? ¿Qué no se supone, Jesús, que tú eres el que me señaló, el que me rescató, el que me sacó de las tinieblas y me colocó en la luz admirable? ¿No se supone que tú eres Dios? Digo, porque a lo mejor tú eres muy centrado en tu oración, muy teólogo en tu oración, pero yo me desespero. Yo entro en desesperación cuando no veo que un hijo de Dios no toma el camino o un hijo de Dios se desvía, y en ese momento le digo, ¿no eres tú mi Dios? Y el Señor me enseñó algo con esta parte. Cuando el Señor le está diciendo, ¿dónde está vuestra fe? Está declarando, yo estoy esperando que tú actúes como yo actuaría. Y si vemos la Escritura, vemos lo que dice, y levantó su voz y reprendió la tempestad. ¿Qué era lo que Jesús esperaba de sus discípulos? Que ellos reprendieran la tempestad. ¿Estás conmigo? ¿Te estás conectando? Al Señor no le interesa mucho si tú sabes pedir. No. Al Señor lo que le interesa es que abras tu boca, porque Él la llenará. El Señor no está esperando que seas un gran teólogo o ver las cosas como el pastor las ve o como el hermano las ve. Está esperando que actúes como su hijo y abras tu boca diciendo: Abba, Padre, necesito tu intervención. Y eso sucede en los peores momentos. El peor momento de tu vida es el mejor momento de tu vida. El peor momento para los discípulos, antes de que vieran las grandes manifestaciones de nuestro Señor, fue cuando ellos se anegaban, se estaban hundiendo, y ellos no supieron actuar y actuaron desesperadamente. ¿Cómo actúas tú en el día desesperado? ¿Cómo actúas tú en el momento más difícil? ¿Hay alguno que me esté escuchando? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 6 al 7.
Y esta palabra de aliento me transformó y te la quiero explicar. Quiero que llegues tú al punto de comprender dos cosas. Hoy no vengo a darte una enseñanza. Hoy vengo a hablar a tu espíritu, porque el Señor habló a mi espíritu diciéndome que muchos habían perdido la esperanza, que muchos su fe había menguado, que muchos estaban caminando porque era el último poquito de gasolina que tenían de esperanza. Pero el Señor me ha enviado a decirte, este es el tiempo de levantarte, este es el tiempo de que el Señor actúe en tu vida, porque lo mismo que pasó el apóstol Pablo, tú lo estás pasando. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versos 6 al 7. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran diversión, en medio de gran pachanga, en medio de la Navidad, en medio de gran tribulación. Y como dice el apóstol Pablo, que recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El apóstol Pablo aquí nos está expresando que en el tiempo de mayor tribulación, en el tiempo de mayor conflicto, aún la palabra cumplió el propósito. Es decir, familia, el que cumple el propósito es su palabra, no tú. El que cumple el propósito es su palabra, no el pastor en ti. Su palabra tiene la capacidad de transformar tu alma, de levantarte, de darte un destino, pero tú eres el que puede abrazarlo o el que puede dejarlo suelto. Porque cuando viene el tiempo de tribulación, no es el tiempo de desesperanza, sino es el tiempo de saber que el Señor está obrando en mí para madurez, pero también está obrando para que yo sea ejemplo a los que me rodean. Por eso nos dice que tenemos que volvernos en imitadores, pero no de aquellos de los que retroceden. La Escritura dice, yo no voy a retroceder porque no agradará a mi alma, sino tenemos que volvernos imitadores a aquellos que permanecen en medio de la batalla. Es decir, no permitir que mi tribulación, que mi mal momento sea de mayor peso que mi fe. ¿Quedó claro? Es decir, si tu fe se agota, familia, se acabó la esperanza. Por eso Job declaraba, aunque él me matare, en él esperaré. Se acabó tu fuerza. De muchos se acabó la fuerza, me lo expresaba el Señor. Pero aún Job, sintiendo que la fe se había acabado, que la esperanza se había esfumado, que ya no podía confiar en el Señor lo alentó, lo levantó, lo transformó y lo bendijo. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad, Job no escuchaba, no veía a Dios, pero el Señor lo estaba sosteniendo. En medio del momento más difícil que estás pasando, tu Padre te está sosteniendo. Y cuando tú comienzas a saber que tu Padre te sostiene, entonces sucede algo. Tu fe comienza a volverse una fe furiosa, una fe atrevida, una confianza absoluta en el Señor. Y vamos a comprender que ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo profundo nos podrá separar del amor del Señor. Job lo comprendió. No tenía ya dinero, sus casas se habían destruido, sus hijos se habían muerto, y él comprendió que ni la muerte ni la vida lo podía separar de aquel que lo había provisto de amor y de gracia. Y el mismo Dios de Job es tu Dios. Cuando tú sabes que el Señor está a tu lado, puedes declarar: no seré sacudido,
no seré sacudido, porque aun cuando venga la tromba, aun cuando venga el río crecido, mi casa está construida sobre la roca. Mira lo que dice su escritura, Salmos 16:8, y vamos a brincarnos luego al 11. Sé que el Señor siempre está conmigo. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Sé que el Señor siempre está conmigo. Familia, el amor de Dios es más grande que tu pecado. El amor de Dios es más grande que la culpa. El amor de Dios es más grande que la circunstancia. El amor de Dios es más alto, más ancho, más profundo de la dificultad que estás viviendo, porque aún lo dice: no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. El Señor está viendo las lágrimas de muchos. El Señor conoce tu grito ahogado, tu desesperación, lo que estás viviendo, y por eso Él viene a decirte: yo estoy contigo, no serás sacudido. Conozco tu desánimo, conozco tu tristeza, conozco lo que no le dices a nadie. Por eso mira lo que dice: tú me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo solo los domingos, para siempre. Aún los pasos que estás transitando, las emociones encontradas que estás experimentando, la escasez que estás viendo venir, la enfermedad que no quiere huir, el Señor viene a decirte a través de mis labios: así como Él es el alfa y es la omega, es tu principio y es tu final, así tu problema tiene un principio y tiene caducidad. Así la desesperanza tiene un principio y tiene caducidad. Es que, pastor, mis hijos están en la calle. Tú también estabas en la calle y hoy estás alabando al Padre. Es que mis padres están lejos del Señor, mi familia es hechicero, mi familia dice esto. Ellos tienen un principio y un final en su destrucción, porque el Señor los va a traer para que Él se vuelva su principio y su final. El Señor quiere mostrarte que en medio de este momento tan difícil, Él te está sosteniendo, y su perfecta presencia, su gozo permanente, no se ha apartado de ti. Las palabras, diga conmigo: palabras. Hay muchas palabras, pero particularmente las venenosas son las que adoptas en tu corazón. Y muchas veces son palabras que vienen de la gente que más amas, de la gente que te rodea. Pero a veces también tú mismo te traicionas, porque tus pensamientos bajan a tu corazón y se vuelven palabras. Y esas palabras venenosas, en vez de abrir caminos, cierran caminos. En vez de crear vida, ejecutan muerte. En vez de crear gracia, abundancia, unidad, misericordia, destruyen tu presente y desbaratan tu futuro. Pero hoy el Señor ha traído a decirte: Dios está presente y no te soltará, porque Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti. Aun cuando tú percibas que Él está en silencio, que las cosas se tornan difíciles, Él no se ha olvidado de ti. Salmo 121, verso 2, dice su escritura: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Diga conmigo: Dios no se ha olvidado de mí. Dios no me ha permitido resbalar, porque he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Levanta tu mano derecha bien alto.
Él está ahí. Él está ahí. No lo puedes ver, quizás no lo puedes sentir, pero aquí dice: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? ¿Alguien le puede decir: yo todavía te creo, yo todavía confío en ti, sé que lo tienes todo bajo control? Ahí está conmigo. Dios conoce tu aflicción, conoce tu tristeza, conoce tu dificultad, conoce tu escasez, pero aún ahí Él no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Tu peor tiempo es el mejor tiempo. Vamos, dígalo conmigo: mi peor tiempo es mi mejor tiempo. Pablo, cuando llega a Tesalónica, se enfrentó a algo horrible. Y él comienza a ver, familia, que Satanás había cambiado de estrategia. Oye, a mí nunca me habían predicado de que Satanás cambiaba de estrategias. Pero yo veo que Satanás cambió de estrategia. Satanás se estaba ahora oponiendo a que, ya no solamente hagan pecado ahí en la iglesia, hagan su cochinero. No. Satanás ahora lo que estaba haciendo era entenebreciendo el entendimiento de los oyentes de Pablo, de las ovejas que el Señor le había delegado a Pablo. Y Pablo, yo veo que hizo algo. Él se aferró a Jesucristo y empezó a clamar y se aferró más a su fe en el Señor, pero más Satanás cambió de estrategia. Y eso te pasa a ti y me pasa a mí. Viene la prueba y te aferras a una promesa y comienzas a hablar quizás positivamente: el Señor me va a bendecir, el Señor me va a sanar, el Señor me va a libertar, el Señor me va a proveer, pero no sabes que Satanás ha cambiado de estrategia. Por eso hoy sigues confesando positivamente, pero tal parece que tu puerta sigue cerrada. Es decir, ahora las palabras que usaban dentro de la iglesia, que usaban las familias de aquellos congregantes, eran aquellas las que involucraban la táctica perfecta de Satanás. Tengo una pregunta: ¿a quién estás oyendo? ¿A quién oyes? Porque las tácticas de Satanás se habían arraigado a las palabras que traían desánimo. Cuando te sientes desanimado, no es otra cosa que una táctica de Satanás. No es de que, es que, bueno, ya va a llegar Andrés, el de cada mes, y bueno, no. Palabras de tristeza, palabras que generan cansancio. Y no me refiero a un cansancio en el cual vas a hacerte ejercicio y regresas a casa fatigado. No, un cansancio aún de tu propia vida. Palabras que ahora te enferman más que la misma circunstancia de tu propio cuerpo. Palabras que producen distracción. Más allá de que estás leyendo la Escritura, estás escuchando un mensaje, buscas atender a tus hijos y tu mente está divagando. Algunos otros, la táctica de Satanás cambia porque ahora viene la persecución. Y no me refiero que venga a una persona del Islam y saque una bomba y aquí van a estar. No, aún la gente que te rodea te persigue tu fe y te comienza a señalar y comienza a decir: ¿por qué sigues creyendo? No seas fanático. También haces tú lo mismo que los otros, no sirve de nada. O hay unas palabras que a mí me fastidian cuando te dicen: yo respeto tu fe. Oye, cuando a mí me la dicen es... ¿Se les han dicho? Satanás abriendo el pico. Pero también palabras que traen culpa. ¿Sabes por qué viene este cúmulo de palabras? Porque Satanás sabe que si la palabra de Dios germina en tu espíritu, te vuelves en un
fuerte enemigo de Él. Y lo que quiere Satanás es robarte a través de palabras, la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios, sin una promesa, sin estarte aferrado a lo que ha dicho el Padre, no hay fruto, no hay vida, no hay transformación. No permitas que Satanás te robe su palabra. Porque cuando Él viene, el Padre comienza a hablar a través de su palabra vida a tus huesos, bálsamo a tus heridas. Pero comienza a hablar esperanza y vida al caído. Una palabra de Dios. ¿Cuántas? Una promesa de Dios. ¿Cuántas? Es más poderosa que toda la guerra espiritual que tú quieras ejecutar. Vuelvo a repetir. Una promesa de Dios es más poderosa que toda la guerra espiritual que tú puedas hacer, porque una promesa de Dios compromete toda la gloria del Padre para que su palabra sea cumplida en ti. Por eso cuando recibes una palabra, tú tienes que decir amén. Si el Señor te dijo te voy a sanar, es porque lo va a hacer. Si el Señor te dijo te voy a proveer, te voy a transformar, voy a hacer contigo mi voluntad, lo tienes que creer, porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Una promesa de Dios es más poderosa que un grito tuyo. ¿Hay alguno aquí conmigo? Por eso la Escritura nos dice en el libro de Zacarías: oh prisioneros de esperanza, yo les tengo el doble para vosotros. ¿Cuántas promesas Dios tiene para ti? Aún tiene el doble. Aún tiene el doble. Vuelvo a decir, aún tiene el doble. Jeremías capítulo 1 verso 12 nos muestra cómo es la palabra de Dios. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Alguno el Señor le dijo voy a transformar a tus hijos? El Señor te dice yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Voy a alcanzar a tus nietos, voy a romper la orfandad, voy a desbaratar la escasez. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y en Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Padre? Lo que te ha dicho, ciertamente lo cumplirá. Pero quiero enseñarte algo. A causa de sus gloriosas promesas, muchos padecen. Vuelvo a repetir. A causa de sus gloriosas promesas, muchos padecen. ¿Por qué? Porque su palabra, obrando en tu espíritu, tiene el potencial de manifestar su reino, su justicia y su poder en la tierra. Y Satanás no quiere. Por eso desde el momento en el que recibes la promesa depositada en tu espíritu, viene un tiempo de gestación. Así como aquella mujer que se embaraza el día de hoy y mañana tiene el hijo. Hay un tiempo de gestación. Hay un tiempo de cumplimiento para la palabra que el Señor envió a tu vida. Y mientras más cerca está el cumplimiento, mayor guerra te enfrentas. Aquellas que han estado embarazadas, el tiempo más difícil son los últimos 45 días. ¿Cómo es tu tiempo hoy? ¿Fácil o difícil? Porque ciertamente el Señor te prometió algo y lo va a cumplir, pero ahora te toca mantenerte en pie, mantenerte firme, mantener tu posición, porque es lo que hace un hijo de Dios, porque aquellos que retroceden no agradará a su alma, porque la promesa no cumplida no te la perdiste tú, sino fue vituperado su nombre.
¿Hay alguno aquí que me está escuchando? Debes mantener tu posición y marcar en las tablas de tu corazón que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino lo que Él ciertamente dijo, lo ha de cumplir. Y mientras llega ese cumplimiento, necesitas pelear para que esa promesa, para que esa palabra no te sea robada. Diga conmigo, tiempo. En ese ínter de que el Señor suelta la palabra y viene el cumplimiento, es donde muchos hoy se encuentran, donde viene una de dos etapas: o crecer espiritualmente o desmayar. ¿Cuál eres tú? Vuelvo a repetir: o crecer espiritualmente o desmayar. ¿Cuál eres tú? Porque en ese tiempo tu carácter está siendo probado. En Santiago capítulo 1, verso del 2 al 4 dice la Escritura: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de fiesta navideña, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, diga conmigo, problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando tú estás en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de un conflicto, no estoy hablando precisamente de pecado, sino una situación que no esperabas, una situación que no sabes cómo enfrentarla, no sabes cómo salir de ella, pero es más, ya no la puedes evitar, ya estás en ella. ¿A alguien le pasó? De que de repente estás al lado de la alberca, no sabes nadar y ¡pum!, alguien te aventó al agua. No es momento de gritar ayuda, es momento de salvo mi vida. Así en el problema, no es momento de decir, Señor, ayúdame. Es momento de hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Recuerda lo que el Señor le dice a Moisés. Moisés orando: Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Ahí viene Faraón, el mar está cerrado. Y el Señor le dice: papito, ponte a marchar, usa la vara. No le declaró una palabra más. En el momento del conflicto, tienes que avanzar en tu fe. Es decir, tienes que aprovechar el momento de dificultad, porque en el momento de mayor dificultad tú puedes ser promovido, para que tu fe crezca, para que tu fe se afirme, porque el Señor lo que quiere es promoverte, hacerte crecer en estatura, en gracia, en sabiduría, pero no puedes crecer si alguien no te mete el pie. Benditos tropezones, ¿a poco no? Hace poco alguien me platicaba de un ataque inesperado que tuvo y se estaba asfixiando. Bendita asfixia. Bendita asfixia. Porque eso le podemos llamar nación de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han sido rescatados de una gran enfermedad? Bendita enfermedad. Bendito conflicto. Bendita caída. Bendito regaño. Porque de ahí el Señor hace de tu peor tiempo el mejor tiempo. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, necesitamos aprovechar la presión de los problemas, los ataques inesperados, las enfermedades no anunciadas, las consecuencias aún de nuestras malas decisiones. Pero lo más importante que hoy te quiero enseñar es a no desmayar, a no caer, a no dudar,
¿Por qué? Porque si tú y yo dudamos, nos caemos, tropezamos y no nos levantamos, echaremos a perder todas las cosas. Y quiero mostrarte algunos puntos importantes de cómo enfrentar, cómo distinguir el ataque. Acompáñame a Salmos capítulo 91, verso 9 al 15. Mira, antes de que te lo lea, hay muchos que en su casa tienen abierta la Biblia en el Salmo 91. Así como que es una muleta, así, guárdame. No sirve de nada. La palabra tiene que estar escrita en las tablas de tu corazón. Si no, la Biblia pasa de ser el libro del Señor, de la sabiduría del Padre, a ser un simple libro de notas. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice Salmos 91, del 9 al 15. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y hago un paréntesis. Imagínate en este momento que estás en tu recámara. Nada más no te quites los zapatos porque hay conflictos, ¿verdad? Imagínate que estás en tu recámara. ¿Qué pasa en tu recámara? ¿Cómo te sientes en tu recámara? ¿Cómodo? ¿Seguro? Ya uno que otro hasta sueño le decía, ¡ay, mi recámara! ¿Cómo te sientes en tu recámara? Sabes que ahí hay seguridad, que ahí hay protección. Pero también, ¿qué haces con los que están en tu recámara? Hay una comunicación. Yo tengo una pregunta. De la misma manera en la que tú te sientes seguro en tu habitación, de la misma manera has hecho al Señor tu habitación. Porque podrás decirme sí, pero si escudriñas en tu ser interior, cuando se acabó la esperanza, es porque pasaste el tiempo de lluvia fuera de la habitación, porque pasaste el tiempo de prueba fuera de la habitación. Y continúa la escritura: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y le glorificaré. Una pregunta: ¿tienes ese tipo de relación con Dios? Porque te quiero generar un celo para que tengas ese tipo de relación, para que puedas ser impactado, impartido por su gloria. Porque si estamos hablando de temas diferentes, no tendrás esperanza para pasar la prueba. Y alguien sin esperanza seguro tropezará. Pero si tú tropiezas teniendo esperanza, 7 veces cae el justo, más de 7 el Señor lo levantará. Quiero que analicemos los diferentes tropiezos que tiene un hombre o una mujer de Dios. Diga conmigo: tropiece en piedra. En la escritura lo vemos: tropiece en piedra. ¿Qué significa esto? ¿Alguno de ustedes ha caminado en el bosque? Y mientras que va caminando, una santa piedra se atraviesa. ¿Te ha pasado? La verdad. ¿A poco no cuando entraste al bosque sabías: tengo que fijarme porque me voy a tropezar? ¿A poco no? Es decir, el tropezar con una piedra es algo que sabes que va a venir, pero de repente surgió. ¿Sabías que podría suceder este problema? ¿Sabías que podías caer en esta enfermedad porque no te estás cuidando? Y de repente, ¡puc!, sucedió. Y eso fue lo que le pasó al profeta Daniel.
Él, de acuerdo a la Escritura, había sido promovido en su trabajo por el rey Nabucodonosor. Pero un día el reinado de Nabucodonosor cae. Y la vida de Daniel se mete en un conflicto y también cae. Todo el entorno de Daniel se estaba destruyendo. Y a pesar de que seguía teniendo una posición en su trabajo, ahora se enfrenta a que nadie lo quiere ahí. Y ahora Daniel es lanzado al foso de los leones. Y si lo aplicamos a nuestra vida, lanzado al fondo del despido, lanzado al fondo de la muerte, lanzado al fondo de un diagnóstico, lanzado al fondo de no hay esperanza y donde no había oportunidad. Quiero que veas, Daniel ya no era un muchacho, ya era un hombre de años, ya no tenía las mismas oportunidades. Es decir, ahora ya no solamente no hay oportunidad, sino lo están persiguiendo los que le rodean. Hay gente que lo odia, que lo quiere ver caer. Y ahora cae en el pozo de los leones. Pero justo ahí, donde nada parecía resaltar a la vida, justo ahí donde a punto de ser comido, a punto de ser destruido, donde no había esperanza, surge Jehová de los ejércitos declarando la victoria de su siervo, porque la fidelidad de Daniel era como un aroma, un perfume agradable a su Dios, declarando: aun cuando Él me matare, en Él esperaré. Aun cuando todo está perdido, Daniel sabía que su Dios, el Santo de Israel, nunca había perdido una sola batalla. Y él entró en la prueba. Por un momento fue probado, pero salió más brillante que el oro. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza, porque en medio del problema inesperado, el Señor sigue rugiendo a tu favor, porque Él es el león de la tribu de Judá, y cuando Él ruge, Satanás huye. ¿En qué problema estás? No sé, pero mi Dios, tu Dios, no se ha olvidado de ti. El león, otro tipo de problema. Esto es algo más tremendo. El león caza sigilosamente, pero no caza como tú y yo lo pensamos, de que va solito a cazar a su presa y lo toma de zarpazo. No. El león siempre anda en manada. Satanás no va solo. Satanás siempre lleva un conjunto de secuaces para robar, para matar, para destruir, para hacerte tropezar y robarte la palabra. Porque recuerda, sin una palabra no hay esperanza. Y fue lo mismo que le pasó a Gedeón. Gedeón, en medio de su peor tiempo, y a ver si esto te suena conocido, en medio de un gran tiempo de escasez, de robos, se sentía frustrado. Se sentía con profundos temores, no solo de los de su casa, sino de los que le rodeaban. Y en ese momento tan horrible, se acerca Satanás a destruirlo. Y cuando se acerca Satanás, también se acerca Dios. Y Dios le da una promesa a Gedeón. Porque los madianitas, que era el pueblo vecino, siempre abusaban de Israel. Abusaban para robarle sus cosechas, abusaban para violar a las mujeres, abusaban para destruir todo lo que había presente. Y en ese momento el Señor le dice a Gedeón: hombre esforzado y valiente, tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Qué promesa tan gloriosa! Gedeón ya tenía una palabra, pero ahora Gedeón se enfrentó a algo: temor. En medio de tu promesa sientes temor. En medio de la promesa de parte del Señor, que aún ya te la confirmó, aún ya la has orado, sientes temor.
Porque aún Gedeón estaba pensando que la obra que iba a ser influenciada por sus talentos, iba a ser influenciada por sus capacidades o aquella oportunidad que iba a encontrar. Pero Gedeón se había olvidado de que Dios es el poderoso de Israel. Gedeón se había olvidado de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, ahora el Señor le dice: muy bien, Gedeón, creo que tienes miedo, muchacho. Por lo tanto, ahora te quiero traer la confirmación de mi palabra. Y la Escritura dice que el Señor lo lleva a Gedeón y a uno más con él. Y llega a la casa de campaña de unos hombres madianitas. Y comienza a escuchar de manera muy tenebrosa un sueño que cuenta un hombre madianita. Y comienza a decir: yo veía un pan de cebada que rodaba hacia el campamento y llegó a nuestra tienda y fue destruida, cayó y se acabó todo. Quiero que observes: un pan de cebada vino a destruir todo el campamento como si fuese una espada. En toda la Escritura, siempre que veas la palabra pan, se refiere a la palabra. Una palabra confesada a través de unos labios tiene el potencial de destruir a través de la espada del Señor todo enfrentamiento. ¿Qué es lo que estás confesando? ¿La palabra del Señor o el diagnóstico? ¿La palabra del Señor o lo que sientes en tu corazón? ¿La palabra del Señor o esa angustia de no quiero mis hijos, no? Mientras más te angustian tus hijos, mayor altar tienes a ellos. Mientras más te angustian ellos, menos los puedes soltar en las manos de Dios. Mejor suéltale tus hijos a Dios. Es que mi hijo, mi hija se va a volver X. Si lo va a hacer en las manos de Dios, Dios lo va a volver a su camino. Pero si tú no lo quieres soltar, tenlo por seguro que su camino no será precisamente el del Padre. Es decir, familia, una palabra en medio de tu conflicto tiene más poder que cualquier tipo de guerra espiritual. A mayor conflicto, mayor sea tu confesión. A mayor conflicto, mayor tu confesión. De acuerdo a lo que te estoy enseñando, aun cuando el enemigo venga con un gran escuadrón, tú levanta la espada de la palabra, confiesa la palabra, porque su palabra cumplirá su propósito en ti y tu enemigo será destruido. No importa qué tan grande sea tu Goliat, mientras que la palabra sea pronunciada de tus labios. Ahora a ti te toca confesarlo. Ahora a ti te toca levantarte. Recuerda lo que dice la palabra. Él es quien te esfuerza, quien te sostiene de tu mano derecha y aún declara: yo te ayudo. Jehová está siempre contigo. A tu mano derecha es tu sombra. Él está a tu lado. Él es tu guardador. No serás confundido. Pero todo depende si lo crees o no lo crees. No vengo a emocionar tu alma. Le hablo a tu espíritu para que tenga esperanza en aquel que es eterno. En aquel que declara que sus promesas no son temporales, sino nunca caducen. Porque Él no solamente hace misericordia contigo, sino con 1000 generaciones. Y veamos el último ataque. De acuerdo al Salmo 91, aspid pisarás. Y lo mismo lo vemos cuando declara que nos enfrentaremos con el dragón. Es la misma alusión. ¿A qué se refiere con esto? Las serpientes atacan de una manera destructiva. Te están cazando. No te vas a dar cuenta de que viene la serpiente a atacarte, sino que su ataque es explosivo, sorprendente, te agarra en traición.
Y de la misma manera actúan los demonios. Mira lo que dice el Salmo 64, verso 6. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. ¿Alguna vez te han dejado alguna tarea donde que tengas que hacer una investigación exhaustiva? Y tienes que darle vueltas al tema, y por aquí, y por allá, y con este autor, y con otro autor, y con una opinión, y con aquello que dice este, ¿a poco no? Porque estás haciendo una investigación. Lo mismo hace Satanás, una investigación exacta. Y mira cómo continúa el versículo. Y en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, se refiere a los demonios, así como su corazón es profundo. Te estoy hablando de una investigación exacta. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde te dolería más el ataque? ¿Que lo hicieran en tu persona o que lo hicieran en tus hijos? ¿Que lo hicieran en tu persona o que lo hicieran en tus padres? ¿Que lo hicieran en tu persona o lo hicieran con tu pareja? Así es el ataque del espíritu. Viene a atacar sigilosamente donde más te duele, para generar en ti vergüenza, tristeza, desánimo, pero aún para generar dudas. Y justo esto fue lo que le pasó al rey Ezequías. El rey Ezequías, de acuerdo a la escritura, era un tiempo de gran paz, un tiempo de gran fidelidad, y del tiempo de mayor fidelidad vino Sennacherib, dice la escritura, a atacar. Y no solamente atacó, sino que Sennacherib ridiculizó a Ezequías. Y si comienzas a revisar esa parte del libro de Jueces, te vas a encontrar que Ezequías lo enfrenta y en pocas palabras le dice: ¿dónde está tu Dios? ¿No te sientes confrontado cuando alguien te dice: ¿dónde está tu Dios? ¿No que estás enfermo? ¿Dónde está tu Dios? Pero veámoslo más allá. Cuando alguien viene y te dice: ¿por qué pones tu confianza en Dios? Eso es para los viejitos, los que ya van de salida. Esas cosas no existen, Dios no existe. O algunas otras frases que dicen: no seas fanático. Mira, yo me someto a la ciencia. ¿No te han confrontado de esa manera? A Ezequías le enfrentaron así, y él no contestó palabra alguna, sino que dice la escritura que él corrió al lugar donde iba a encontrar esperanza, al templo del Señor, para que el Señor pudiera responder a ese ataque inesperado. Y el Señor fue quien lo libró, no su ánimo, no su fuerza. El Señor mismo libró a su siervo, porque su siervo había confiado en él. No pierdas la esperanza. Tu peor tiempo es tu mejor tiempo. Es el tiempo en el que el Señor tu Dios quiere actuar a tu favor. Solo te toca levantar la espada, que es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, y traspasar a tu enemigo. No se trata de tu poder, no se trata del predicador, no se trata de cuánto gritas, se trata de que la palabra cumplirá su propósito. ¿Hay alguno aquí que me escuche? El ataque siempre produce desesperación. Quizás no le has dicho a nadie lo que estás pasando, pero el ataque produce llanto interno en ti. No sabes por qué te cansas tanto, no sabes por qué estás enfermándote tan seguido, no sabes por qué tienes este o aquel dolor, pero yo sé que estás bajo ataque.
y ese ataque solamente te está generando desesperación, yo tengo una palabra de ánimo para el desesperado. Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Justo en el momento de mayor presión es cuando el Señor levanta tu mano para que delante de ti caigan 1000 y del otro lado 10,000, mas a ti no llegue. Pero todo va a depender en dónde pones tú tu confianza, porque ciertamente el Padre se levanta a tu favor. Ciertamente el Padre conoce tu necesidad aún antes de que le pidas ayuda. Pero el punto es, ¿estás confiando de que llegarás al otro lado? ¿Estás confiando de que ahora que el Señor está en tu barca te va a llevar al lugar de la promesa? Porque el Señor te ha llamado a victoria. Pero la victoria no es engendrada por tu capacidad, la victoria es engendrada por aquel que está en tu barca. La victoria es engendrada aquel que está imitando a su Señor. Con esto quiero terminar. Primera de Tesalonicenses, una vez más, capítulo 1, verso del 6 al 7, dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Estás creyendo en la promesa de tu Señor? Hoy te quiero invitar, aquel que está sabiendo que está pasando por un momento muy difícil, de tribulación, que has tenido que agotar tus lágrimas, que has tenido que aún callarte para no ser criticado, aquel que dice: yo necesito al Señor, yo necesito aquel del cual está usted predicando. Yo necesito volver a la prisión de la esperanza, porque ciertamente dejé de creer, porque ciertamente me agoté, porque ciertamente se cansó mi alma de esperar su respuesta. Si tú ese eres, yo quiero pedirte que pases aquí adelante, porque yo quiero orar contigo, porque no se trata del conflicto que estás pasando. Se trata de que el Señor está dispuesto para ti. Se trata de que el Señor sigue viendo tu corazón. Se trata de que el Señor está esperando que des un paso de esperanza en Él. Y que le digas: yo voy, Señor, porque yo necesito volverme a ti. Si hay alguno que le diga al Señor: sí, solo pasa y levanta tus manos al mar. Este es el tiempo de que el Señor te está diciendo: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo he visto tus lágrimas, yo he visto tu angustia, yo he visto tu desesperación, pero no se acabó mi misericordia para ti. Solo levanta tus manos y comienza a decirle al Señor que tú estás esperando en Él. Hoy espero en ti, Señor. Hoy estoy esperando en ti, Señor. Tu presencia, tu misericordia, tu fidelidad, tu gracia. Espíritu Santo, ven y fluye en este lugar. Solo Él es el que te va a levantar su esperanza sobre de ti. Porque no se trata de lo que harás, se trata
de lo que Él está haciendo. Espíritu Santo, a ti levanto mi alma, sabiendo que eres tú mi reposo. Y hoy vuelvo a ti como prisionero de esperanza. Se cansó mi alma de esperar, pero hoy reconozco que tú cumplirás tu palabra, que tú cumplirás lo que has dicho de mí. Porque hoy te creo a ti, Señor, no a mi circunstancia, no a lo que veo, no a lo que escucho, sino al Creador de mi vida, aquel que declaró que es eterno, aquel que declaró que conmigo está. Hoy, Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Señor, aún en el tiempo de la enfermedad, hoy se va a secar la enfermedad, porque si tú lo prometiste, así será. Porque aún, Señor, la fuente de muerte, la fuente de destrucción, la fuente de desánimo, Señor, que vino en contra de mí, hoy será transformada en fuente de gracia, en fuente de vida, en fuente de amor. Fluye, Espíritu de Dios. Solo tu gracia, solo tu paz. Eres tú, Señor, actuando en tu perfecto amor, Señor. Aún tú, Señor, tienes promesas, perfectas promesas, que hoy se cumplen. Mis ojos no las ven, pero sé que estás aquí. Solo levanta tu voz al Rey y deja que Él toque lo profundo de ti. Hoy, Señor, quiero construir mi vida en tu presencia, porque tú cambias todo. Tú cambias todo, Señor. Levanta tus manos al Eterno. El Señor no se va a cansar de volverte a ti a sus pies. El Señor no se va a cansar de transformar tu alma. Y yo quiero que escuches esta canción, porque el Señor no se va a cansar hasta cumplir su propósito en ti. Porque su amor es sin condición, porque su amor es poderoso, porque su amor trae esperanza. Espíritu Santo, fluye de este lugar, fluye en cada uno, Señor. Trae ánimo al caído, aliento al cual ya no lo tiene, Señor. Y merecerlo, amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Ese es tu Dios, ese es tu Dios, ese es tu Dios. No se cansará, su amor hoy te envuelve.